Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 16. Estaremos continuando con esta serie de la primera carta a los Corintios. El título de este sermón es Paz en la división, cómo el Evangelio transforma los matrimonios. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 al 16. Dice la palabra del Señor: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, venimos delante de ti en humildad, como mendigos necesitados de tu gracia, acudiendo a ti, al Dios que es rico en gracia y misericordia, a que seamos fortalecidos, retados, animados, consolados por medio de tu palabra, y que eso produzca, Señor, una vida que te exalte y te glorifique. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero comenzar con la tesis de este sermón. ¿Cuál es mi intención en traer este pasaje? Bueno, en primer lugar, quiero mencionar el Evangelio que redime nuestros cuerpos, como hemos visto en las pasadas entregas de Primera de Corintios, también restaura nuestras relaciones. ¿Y qué hace? Bueno, nos guía hacia la paz, aun cuando enfrentamos separación, incredulidad o en muchos casos abandono. Ya sea en el pacto conyugal o en el dolor de su ruptura, somos llamados a vivir como templos del Espíritu Santo. Ese es el fin de Pablo. Comprados por precio, en quienes habita la paz de Cristo. Bueno, la cultura contemporánea constantemente vende la ilusión de la felicidad relacional garantizada. Si esta felicidad relacional garantizada no se da, si el matrimonio no llena mis expectativas, ¿qué hace la gente? Reemplázalo. Lo que no sirve se bota. ¿Cuántas mujeres de aquí no escucharon eso? Si el marido te da mucho dolor de cabeza, bótalo, búscate otro, ese no sirve. ¿Qué nos muestra esta postura contemporánea? Que el matrimonio se vuelve algo desechable. Y la fidelidad se convierte en algo opcional. El otro extremo, hay quienes creen que toda intimidad física contamina la espiritualidad y abrazan así un ascetismo que niega el valor del cuerpo. Eso es lo que hemos visto en el caso de Corintios. Ellos se fueron a los extremos. Sexo desenfrenado, y a la luz de este sexo desenfrenado no hacemos sexo. En Corintios estas tensiones eran algo palpable, lo cual estaban causando problemas dentro de la unidad de la iglesia. Yo quiero detener un momento, hermano. Quiero que escuches, por eso es que esto es importante. Porque tú puedes pensar que el matrimonio y lo que pasa en tu casa
no tiene que ver nada con la iglesia. Eso es una gran mentira y Pablo está mostrando aquí que si somos creyentes, y le está diciendo a estos hermanos, el templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual afecta en cómo nos relacionamos los unos con los otros y también afecta nuestras relaciones conyugales. Ante estos dos extremos que vimos, el libertinaje en el capítulo 5, en el capítulo 6, y el ascetismo radical en el comienzo del capítulo 7, en medio de ese caos, ¿qué hace Pablo? Pablo proclama que los cuerpos redimidos deben de ser vividos como templo consagrados a Cristo. Y ahora nos muestra cómo esa consagración transforma incluso hasta lo que parece que no se puede resolver. Hemos visto, para darle un resumen de nuestro sermón anterior, hemos visto que nuestros cuerpos redimidos no nos pertenecen. Nuestros cuerpos redimidos son templos del Espíritu Santo comprados por precio. Por lo cual, hermanos, debemos de recordar lo que hemos visto. Esta verdad no solo impacta nuestra ética sexual, sino también la forma en que nos navegamos en los momentos más difíciles del matrimonio. Si nuestros cuerpos son del Señor, también lo son nuestras relaciones. Ahora, la pregunta que podemos hacernos en el día de hoy, ¿qué hace la gracia cuando un matrimonio se tensa? ¿Qué hace la gracia cuando un matrimonio comienza a fracturarse? Un matrimonio que queda dividido por la incredulidad. Esto es lo que Pablo estará respondiendo en estos 6 versículos que estaremos viendo en el día de hoy. Y le voy a dar un resumen, no para que se vaya ahora y no escuche el resto del sermón, sino para que tenga un sentido de lo que estamos hablando. ¿Cómo Pablo responde a esas problemáticas que estaban pasando en la iglesia debido a que muchos de ellos estaban viviendo según la sabiduría del mundo? No puede pasar ese tema por alto. Unos estaban viviendo en una sexualidad descontrolada porque pensaban que así era que lo habían hecho siempre, pues eso no había cambiado. Y otros habían tomado una postura incorrecta en el sexo es malo. ¿Qué Pablo hace? ¿Cómo responde? Bueno, Pablo responde de la siguiente manera: el evangelio no escapa del conflicto. No muchas veces lo que tendemos a hacer nosotros. Yo creo que esto es una de las cosas que pasa en Adán, en el comienzo. Parte del abandono de su rol es decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en eso. El evangelio, hermano y hermana, no escapa del conflicto. Lo enfrenta y lo transforma por medio de la gracia de Dios. Entonces, quiero que veamos el primer punto. ¿Cuál es el llamado de Pablo a esta iglesia? En primer lugar, versículos 10 y 11, permanezcan en el pacto. Es el mandato de Cristo entre los creyentes. Versículos 10 y 11 dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pues lo vemos en primer lugar aquí que Pablo está tratando de decir, bueno, la autoridad del mandato que Pablo comienza a mencionar en medio de estos creyentes. Esto no es que Pablo está sugiriendo, no es que Pablo está trayendo una opinión, no. Cristo mismo ha mandado. Pablo aquí comienza a distinguir entre su enseñanza personal, que veremos en el versículo 12, y la enseñanza directa del Señor Jesús, versículo 10. Dice, no yo, sino el Señor. Pablo aquí no está con esto rebajando su autoridad apostólica, sino reconociendo que Cristo ya abordó ese tema claramente. ¿Dónde lo abordó? Bueno, un ejemplo de esto es Marcos capítulo 10, versículo 9 al 12. Mira lo que dice Jesús. Como decimos nosotros, de su propia boquita de comer. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos lo volvieron a preguntar sobre esto.
Esta declaración de Jesús comienza a confrontar la realidad que los apóstoles vivían, que se daba carta de divorcio por cualquier circunstancia. Y los apóstoles, me imagino que comenzaron, pero ¿cómo es esto? Si eso no es lo que nosotros vemos en la práctica. Y al preguntarse esto los discípulos, Jesús les dice lo siguiente: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí vemos la supremacía, podemos decir, de la institución del matrimonio a los ojos de Dios, porque eso fue lo que Dios mismo instituyó en su creación para darle orden. ¿O no es así? Pues le dijo a Adán y a Eva: hagan lo que ustedes quieran ahí los dejo, porque esa es una postura. Dios crea y deja que la creación haga lo que quiera, y así las cosas se fueron dando. Eso no es lo que la Biblia postula. La Biblia nos muestra que Dios, al ser un Dios de orden, no solamente provee orden por lo que ha creado, la luna para la noche, el sol para el día, las estrellas y el mar y el agua y la separación de la tierra, sino también para lo relacional, Dios instituye un orden. Dios creó al hombre con un rol. Y la mujer también con un rol, y entre ambos roles se complementan el uno al otro. No es lo que vemos en la Biblia. Entonces, ¿por qué eso ha cambiado? Bueno, porque parte de la acechanza del diablo es derrocar el orden de Dios. Y Jesús está constantemente apuntando a los fariseos que por el cumplir la ley de Dios en unos aspectos o añadir cosas a la ley de Dios, estaban minimizando el mandato divino del matrimonio. Porque la mujer no hacía lo que esperaba, pues era lícito para divorciarse. Eso está condenando esa práctica. ¿Saben por qué? Como veremos más adelante, y le voy a dar una vista panorámica. El principio primordial del Evangelio es un llamado a vivir una vida sacrificial. ¿Amén? ¿Dónde está el sacrificio si tú abandonas a tu mujer? ¿Dónde está el sacrificio tú como creyente de que Cristo te ha perdonado? ¿Dónde tú puedes ejercer ese amor cristiano? Cuando sea conveniente. Y en muchas veces nosotros en la práctica cristiana que vemos las cosas así. Pero no voy a adelantarme. Cuando Pablo habla de separación en los versículos 10 y 11, usa un término que abarca tanto la separación física como el divorcio legal. Muchas personas estaban en ese momento separándose y abandonando el lecho matrimonial. Por eso es lo que vimos anteriormente. Ambas cosas están mal. Pablo afirma que el matrimonio entre creyentes implica una unión continua que no debe de romperse. Cuando habla de separación o de divorcio se refiere a cualquier forma de romper ese vínculo establecido por Dios. Lo cual nos lleva a entender la realidad que hemos visto. El matrimonio no es una invención cultural o un contrato meramente humano, así lo creía yo mucho tiempo, sino una institución divina diseñada desde la creación para reflejar la relación del pacto entre Cristo y la iglesia. El matrimonio como institución única refleja algo del Evangelio. Génesis capítulo 2, versículo 24, el texto que muchos de ustedes conocen. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre con determinación dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así como Cristo dejó su gloria y vino a vivir una vida sacrificial y a dar la vida por esos que eran rebeldes. Pero Él, viendo la obra consumada, siguió sirviendo intencionalmente en la vida de ellos, con gozo lo que Dios iba a hacer en su vida. Y ahora Pablo y los comentaristas, Pablo y los evangelistas y también los autores de la Escritura muestran esa unidad como uno. Somos hechos uno en Cristo.
Estamos unidos a Él. ¿Ven la importancia del matrimonio? Y Pablo dice, están atentando contra el Evangelio. Porque el matrimonio mismo revela y muestra la gloria del Evangelio. Pero vemos el contexto de esta cultura, hermano. Una cultura permisiva. En el mundo greco-romano, el divorcio era algo fácil, común, culturalmente aceptado. A menudo, quiero que escuchen esto, bastaba con un acuerdo mutuo o una declaración unilateral para poner fin al matrimonio. Tú como hombre podías ir, ¿sabes qué? Yo no quiero más a esta mujer. Ah, pero ¿qué te hizo? Nada, no la quiero. Y ya. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Algunos corintios, influenciados por el ascetismo, pudieron comenzar a abandonar su matrimonio, que es lo que Pablo está apuntando, por medio de abandonar la intimidad matrimonial. Volvemos a lo mismo. Lo que pasa allá en lo privado tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y Pablo está condenando eso. No deben abandonar el hecho matrimonial, a menos que sean para cosas determinadas, para cosas legítimas. ¿Por qué? Porque el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Ya son uno. En este contexto, Pablo explica por qué debe ser tan directo. Bueno, ¿saben por qué Pablo tenía que ser aquí tan directo? Bueno, porque la iglesia no se distinguía suficientemente de su cultura. No es lo que vemos hoy día. Cuando la tasa de divorcio en la iglesia es igual o superior a la tasa de divorcio en el mundo. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una realidad de que la mitad de los matrimonios, y eso fue, ¿cuándo usted ha escuchado? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó esta estadística? La mitad de los matrimonios terminan en el divorcio. Yo llevo escuchando esta estadística hace como más de 10 años. Y debe ser un 10 o un 15% por encima. Podemos decir ahora, con seguridad, no tengo la estadística aquí, que un 65% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Qué está pasando? La iglesia no se está distinguiendo de la cultura. Y por eso aquí Pablo no le da una sugerencia, sino le da un mandato apostólico. En el nombre del Señor, esto es lo que Cristo ha enseñado. Y en tercer lugar, hace un llamado a la reconciliación. Un llamado a vivir el Evangelio en medio del pacto. Pablo reconoce que en circunstancias dolorosas puede haber separación entre esposos. Sin embargo, no abre la puerta al divorcio como con un nuevo matrimonio. En lugar de eso, ¿qué hace Pablo? Llama al cónyuge separado a permanecer sin casarse o buscar la reconciliación. Versículo 11. Lo que dice Pablo, y si se separa, que se quede sin casar o que se reconcilie con su marido. Ahora, aquí cae una pregunta. ¿Por qué el mandato de permanecerse sin casar? Bueno, Pablo prefiere la reconciliación sobre todas las demás opciones. Permanecer soltero mantiene abierta la puerta a la restauración del matrimonio original. Un matrimonio nuevo, ¿qué hace? Cierra la puerta definitivamente a esa posibilidad y haría imposible la reconciliación que el Evangelio siempre busca. El corazón, como mencioné al comienzo, el corazón del Evangelio es para restaurar lo quebrantado, no para reemplazarlo. Y esta instrucción pastoral refleja esa prioridad divina. La palabra reconciliarse que Pablo menciona aquí es la misma que emplea para describir nuestra reconciliación con Cristo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice Pablo,
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Esa es la misma palabra que Pablo utiliza aquí para hablar de la reconciliación. Ahora, en última instancia, podemos ver que el matrimonio entre creyentes, que es lo que estamos tratando de apuntar aquí, tomando en consideración las circunstancias que pueden estar teniendo en su mente. Oye, pastor, ¿y si pasa esto? Eso no es lo que Pablo no quiere hablar de los detalles. Pablo está hablando aquí de lo importante del matrimonio y que hay que guardarlo y cuidarlo hasta las últimas instancias. ¿Por qué? Porque el matrimonio entre creyentes no es un contrato frágil, sino un pacto sellado con la sangre de Cristo, destinado a reflejar su fidelidad hacia la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Los matrimonios como creyentes. ¿Qué pasa cuando hay problemas? Bueno, te voy a decir lo que no tienes que hacer. El primer paso no es salir corriendo, irte para casa de tus padres, que es lo nuevo ahora hoy en día. Tienes un problema con tu esposa y tú ves, ¿y dónde está? Ahí se fue para casa de los padres. ¿Pero por qué? Ay, porque tenía que despejar la mente. Bueno, el primer paso no es salir corriendo. El primer paso es espiritual. ¿Por qué? Porque la reconciliación refleja el amor de Cristo por su iglesia. Y lo que quiero hacerte aquí, recuerda que tu pacto matrimonial refleja, apunta a la fidelidad sacrificial de Cristo. Ahora, ¿por qué vas a salir corriendo de la primera circunstancia que no va a tu favor? En segundo lugar, en medio de nosotros como creyentes que aconsejamos a otros, acompaña con sabiduría y compasión. No seas una piedra de tropiezo. Muchas veces en medio de nuestro consejo se puede ir mucho más al mundo. Ay, pues déjalo. Oye, acompaña con sabiduría y compasión. Recordando ese pacto, recordando que aconsejar perseverancia en medio del matrimonio va a implicar sacrificio. El matrimonio no está para que salga como tú esperas. Rompe esa burbuja que te han enseñado de que las cosas son color de rosa y los unicornios están por ahí corriendo. No. El matrimonio es un medio de gracia, es duro, es difícil. Tienes que soportar, tienes que ser paciente. Tienes que aguantar muchas veces. Exhorta a la reconciliación con claridad, pero también con sensibilidad, tomando en consideración todas las circunstancias, tomando en consideración lo que está pasando a la persona. No podemos minimizar la realidad del sufrimiento en medio del matrimonio. Puede haber circunstancias muy difíciles, puede haber inmadurez espiritual en medio de otra mujer creyente o otro varón creyente que está tomando una postura incorrecta. Pero no seas tú una herramienta de división, sea una herramienta y un medio de gracia para la reconciliación. ¿Por qué? Porque ya lo has leído de Pablo, el matrimonio es importante. En tercer lugar, para nosotros en general, para la iglesia, debemos de formar discípulos que no se conformen al modelo cultural de divorcio fácil. Esa es la enfermedad que impregna los días. Ahora yo quiero que usted se pregunte, ¿cuántos de sus hijos quieren casarse? Pregúntese eso. ¿Usted ha hecho esta pregunta? ¿Cuántos de sus hijos ya tienen en perspectiva el buscar una mujer para cumplir con el mandato divino? Pero ¿cuál es el problema? Vamos a ser claros. No estamos formando discípulos. Estamos poniendo lo secular por encima de lo cristiano. Estamos poniendo las instituciones, los colegios, por encima de la institución de Dios, que es el matrimonio. Pues, ¿qué tú puedes esperar? Que para de aquí a 20 años más, ese 65% se convierta en un 75%.
tenemos una gran responsabilidad de formar discípulos. Tenemos una gran responsabilidad nosotros de mostrarle a estos jóvenes cómo luce un matrimonio, que deseen, que vean la gloria de la unidad que Cristo ha dado. No en perfección, como muchas veces tratamos de que nuestros hijos no pasen por ningún problema, sino bajo la realidad de las circunstancias matrimoniales. Hay momentos tensos en el matrimonio. Hay momentos difíciles. Pero eso no quiere decir que yo no dé la vida por mi esposa, ni que mi esposa no se sujete a mí. Porque amamos a Cristo. Amamos lo que Cristo nos ha dado como rol. Por lo tanto, hermanos, no perdamos una generación más. Abandonemos activamente la manera en la cual fuimos enseñados por nuestros padres, que fue una incorrecta en cómo ver el matrimonio. Aparte de discipular a los jóvenes y a la próxima generación a no conformarse al modelo cultural del divorcio fácil, sino que abracen la cruz. Recuerda lo que Pablo le dice. Oye, ¿por qué no toman la injusticia? Nosotros siempre queremos salir bien en todo. Queremos que nuestros hijos se casen con la reina privilegiada. Y nuestras hijas se casen con el príncipe azul. Bueno, eso no es así. Eso nada más se da en los cuentos de hadas. ¿O recuerda usted cuando comenzó a cortejar a su esposa? Aquí a uno lo veían como un machetero. No era del agrado, no era así, pastor. Pero usted a la primera dijo, pues ya se me hizo difícil, pues me voy. No, hubo algo que lo motivó a continuar. Algo malo, ¿verdad? Algo lindo, hermoso, porque el amor es lindo, hermoso, pero un sentido que quiero tenerla para mí. En un sentido de que esa es mi mujer. Pero ahora no es así. Ahora apoyamos las malas conductas de nuestros hijos y abrazamos sus comportamientos. Vente para casa. Oye, hay una institución de Dios. Sea él el peor del mundo o ella sea la peor del mundo, eso no tiene que ver. Tú tienes que respetar eso. Debemos de enseñar que el Evangelio nos llama a amar con perseverancia. Debemos de enseñar que el Evangelio nos llama a perdonar con humildad y a buscar la restauración incluso cuando ésta cuesta. Ahora, habiendo establecido la permanencia del pacto entre creyentes, Pablo aborda ahora y comienza a abordar la complejidad pastoral cuando el Evangelio divide hogares, llevándolo muchas veces de la incertidumbre de la fe compartida a la tensión de la incredulidad doméstica. ¿Qué Pablo enseña? Por encima de esas dificultades, por encima de la tensión que trae un creyente y un no creyente, la prioridad siempre va a ser el Evangelio. El llamado a vivir en paz, no en contienda. Versículos 12 y 13 y versículo 15. Dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandona a su marido. Versículo 15, sin embargo, si el que no es creyente se separe, en tales casos el hermano o la hermana, el creyente en este caso, no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. ¿Cuál es el punto de Pablo en esta sección? Permanecer cuando el incrédulo consiente en vivir y continuar con el matrimonio. Ahora, la pregunta que hay aquí, y yo me estaba haciendo mientras preparaba el sermón. ¿Por qué quedarse con tu cónyuge cuando éste no comparte tu fe? Se puso a pensar en eso, porque cuando yo leí ese pasaje, yo, ¿por qué debo de quedarme con mi esposa o con mi esposo si éste no comparte mi fe? Bueno,
porque hay un fin mayor que tu satisfacción personal o el cumplimiento de tus expectativas matrimoniales. Pablo aquí está hablando a creyentes casados con incrédulos, una situación común en la iglesia que estaban haciendo en ese momento. Y el término consentir indica acuerdo voluntario y pacífico de continuar en la convivencia matrimonial. ¿Qué dice Pablo? Su instrucción es una clara. Si el cónyuge incrédulo desea permanecer, el creyente no debe separarse. ¿Por qué? Porque el Evangelio no llama al abandono del matrimonio por diferencias de fe. Al contrario, el Evangelio llama a vivir con amor y firmeza espiritual para que esto pueda ser el testimonio que glorifica a Dios y, como vemos, puede traer la bendición a los más cercanos que están de ti en tu hogar. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque el fin es vivir y ser pacificadores. Por eso la otra advertencia de Pablo: ¿qué pasa si el otro no quiere continuar con el matrimonio? ¿Qué pasa si hay uno que abandona? ¿El esposo abandona o la esposa abandona? Los no creyentes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no vivir en contiendas, sino vivir en paz. Si el cónyuge incrédulo decide separarse, Pablo indica que el creyente no está obligado en tal caso, que es lo que dice el versículo 15, no está obligado a continuar. ¿Por qué? Porque la paz a la que hace referencia, no significa ausencia de conflictos, sino integridad relacional bajo la soberanía de Dios. Tenemos que tomar en consideración que la persona, y eso es lo que creemos, aunque no sea un creyente, sigue teniendo dignidad delante de Dios. Pues yo respeto esa decisión y no sostengo algo que sé que no va a funcionar, porque va a crear más conflictos, va a crear más problemas. No siempre es posible mantener el vínculo cuando otra parte lo rechaza. Ahora, el creyente, en el caso que esté pasando esa circunstancia, no debe forzar la relación, ni caer en contiendas destructivas. ¿Por qué? Porque hay un llamado que Cristo nos da a vivir en paz. Parte del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, nos recuerda eso. Bienaventurados, sumamente felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por lo cual, una de las características de los hijos de Dios, de los que pertenecen al reino de Cristo, es que son ¿qué? Pacificadores. Pues no podemos ser pacificadores con los de afuera y en nuestra casa no serlo. Ahora, ¿qué, Pablo? ¿Habrá alguna esperanza? Bueno, hermano, a veces, como mencioné en mis notas, a veces ser pacificador implica saber cuándo dejar ir en lugar de pelear. Entonces, esto nos lleva ahora a entender, ¿habrá alguna esperanza en esto? Bueno, Pablo provee un equilibrio aquí. ¿Cuál es el equilibrio que Pablo está promoviendo en medio de estos temas difíciles que afectan a iglesias locales, que afectan a la iglesia de Cristo por causa de lo que sabemos, por causa del pecado? Pablo provee un equilibrio entre la fidelidad, el ser realistas y el promover la paz. ¿Por qué? Porque debes de recordar, hermano y hermana, que tú no puedes salvar por la fuerza a tu cónyuge. Si el incrédulo consiste en vivir con él, debes de permanecer. Eso es lo que Dios te manda. Si se va, no debe vivir en culpa, porque el que quiso abandonar el matrimonio fue él o ella. Por lo cual, este equilibrio es uno definitivamente y distintivamente cristiano, porque pone por encima lo que queremos y pone por encima lo que Dios quiere. Y es ahí, hermano, donde nosotros encontramos paz, gozo y esperanza. Nosotros no tenemos todas las preguntas de por qué hombres
abandonan a sus esposas? No tenemos todas las preguntas o todas las respuestas de por qué la tasa de divorcio. Sabemos que es el pecado, pero no tenemos las preguntas por qué no hay vida sacrificial. Bueno, no hay vida sacrificial, y no estamos hablando aquí de casos de maltrato. No. Hay un caso de maltrato, hay que intervenir y poner las autoridades, porque para eso Dios ha puesto un orden. Y no podemos nosotros como miembros de una iglesia local incentivar a que no, quédate allí con ella porque él es tu marido y sujétate a él. No. Porque tenemos que promover la dignidad que Dios da a cada ser humano. Y una cosa no va por encima de la otra. Debemos de ser cuidadosos de cuando aconsejamos, de cuando trabajamos las cosas, entender el contexto por el cual la persona está pasando, para ser lo más justos en nuestro consejo. ¿Y qué hablo con justos? Ser correctos, dar un consejo que exalte y glorifique a Dios. Ahora, todas estas cosas que hemos visto promueven el Evangelio. Este equilibrio que Pablo promueve protege tanto al creyente como al incrédulo de los extremos, de dos extremos destructivos. Quiero dar aquí dos extremos destructivos que veo constantemente en medio de matrimonios. Primero, el abuso emocional que surge cuando un cónyuge se convierte en el evangelista doméstico. Eso es lo que le he puesto como nombre. ¿Y qué hace este evangelista doméstico? Comienza a bombardear constantemente con sermones, con culpa espiritual o manipulación religiosa. Hermano, esta presión, ¿qué hace? Destruye el matrimonio. Destruye la intimidad y convierte el hogar en un campo de batalla. En segundo lugar, protege de la desilusión de quienes se casaron pensando esto, y esto pasa mucho: lo voy a convertir o la voy a convertir después. Ignorando la clara advertencia bíblica contra el yugo desigual que vemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ese es un principio que aplica para toda área de la vida. Incluso el matrimonio. Tú eres luz. ¿Qué hace yendo a la oscuridad? Ay, pero es que es tan lindo. Pastor, tú no sabes lo bueno que es. Él me trae, y empiezan los me y los mi. Me trata tan bien, me da seguridad, me da amor. Hermanos, no se trata de esto. No se trata de lo que Dios ha diseñado que las cosas se manejen. Si estás ahí, te conviertes, si tienes un marido incrédulo, Él que decide, sigue ahí. Y vamos a ver la esperanza que Él da para eso. Pero tenemos que, como creyentes, al ser el templo del Espíritu Santo, promover el Evangelio. Y el Evangelio no solamente se proclama diciendo Cristo vino, murió a salvar pecadores, los cuales yo soy el primero, sino también se vive en nuestras relaciones. Ahora la pregunta que tengo para ti: ¿tu matrimonio promueve el Evangelio? Hoy día. Pero es que vivo con un incrédulo. No importa. Tu matrimonio promueve el Evangelio. Esta mentalidad de lo voy a convertir en el camino o la voy a convertir después, trata al cónyuge como un proyecto, no como una persona. Y inevitablemente va a destruir la confianza mutua. Pablo reconoce que la conversión es una obra de Dios, no es un resultado de la presión matrimonial de estos dos sucesos o instancias que pueden suceder: del evangelista doméstico y del evangelista a largo plazo. Porque dice que yo voy a convertir en el camino. No nos toca a nosotros. Dios ha revelado cómo Él quiere que las relaciones de nosotros se den. ¿Tú eres un creyente? Busca tener comunidades con creyentes. Pero es que no hay. Bueno,
Únete a círculos de creyentes en los cuales tú puedas conocer a otras personas que glorifiquen a Dios y ese sea lo primero. Si estás sin Cristo y te conviertes, si tu marido no, o al revés, y él quiere continuar, sigue ahí, mostrándole el Evangelio. Pero es que él no hace, está bien, es que tú no puedes esperar que un palo de manzanas te dé chinas o naranjas. Él no va a vivir como un creyente, pero tú sí puedes vivir como un creyente, sacrificándote como Cristo lo hizo por ti. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Para creyentes casados incrédulos para creyentes casados con incrédulos permanece con paciencia, amor y un testimonio íntegro. ¿Ese es tu llamado? Más nada. Pero sé que tu llamado es ese. No le busques las 5 patas al gato. No. Permanece con amor, paciencia y tu testimonio. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de obrar a través de ti. Entonces, esa realidad nos debe llevar a entender y a no perder la esperanza ni a esforzar las conversiones de ellos o de ellas. Esto también puede aplicar para nuestros hijos. Nosotros somos el Espíritu Santo. Él es el que pone convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, no eres tú. Pero nosotros por nuestro modelar en medio de nuestro matrimonio, pero es que me convertí a los 50 años, no importa. Dale gloria a Dios que te convertiste. Empieza por ahí. Y dale gloria a Dios que te dio la oportunidad de mostrarle a esta etapa de la vida la gloria del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios quiere que tú vivas en esta etapa. Si Dios hubiera querido que fuera desde pequeños, Él lo hubiera hecho porque Él es Dios. Estemos contentos con lo que Dios hace y estemos contentos con lo que Dios no hace. Entonces, para creyentes que han sido abandonados por su fe, no estás en condenación, has sido llamado a ser pacificador. Descansa en la gracia de Dios y permite que la iglesia te acompañe en este dolor. Te abandonó, está bien, está mal, nos duele, pero no hiciste lo que pudiste. No te centres en lo que no fue. Que a veces nosotros somos duros con nosotros mismos en ese aspecto y decimos, pero si hubiera sido de esta manera, pero es que no fue así. ¿Por qué le buscas las 5 patas al gato? Para creyente nuevo en matrimonios mixtos, tu conversión no anula